Hola. Hoy en Retrologando vamos a ocuparnos de un tema que a mí personalmente me parece muy interesante, a los seguidores del género también, porque son cosas que son muy importantes y muy trascendentes en lo que es el desarrollo de lo que conocemos más, en este caso en concreto sobre Lovecraft, fundamentalmente sobre Lovecraft, aunque no solo sobre Lovecraft, y que complementa su obra de ficción. Y hoy nos vamos a ocupar de la correspondencia y las cartas de H.P. Lovecraft. Lovecraft, pues ya sabemos todos quién es, hemos comentado aquí en largo y tendido, quizás no con profundidad y con detalle, pero sí de forma somera, como siempre hacemos aquí, pues lo que es la obra conocida de Lovecraft. Sus relatos, su novela, sus dos novelas, Charleston Ward y La montaña de la locura, algo de poesía y las versiones, y también el círculo de Lovecraft, todos sus amigos, Frank Belknap Long, Derleth, Howard, etcétera, etcétera, y seguidores. Bueno, después hemos ido viendo alguna cosa puntual que ha ido saliendo novedosa, también hemos visto biografías, y quedaba, intencionadamente por mi parte, la carta, la correspondencia de Lovecraft. Porque en el momento en que decidí retomar el tema de Lovecraft y, actualizar alguna cosa, empezaron a salir. De suerte que ahora tenemos 6 volúmenes que hace, pues 6 meses no teníamos. Entonces, ya que están estos tomos, pues he decidido compartir contigo en particular, pues estas cosas, si es que te interesa el tema de Lovecraft, que yo creo que sí, porque es un tema apasionante. Y esto no es una cosa baladí. En la biografía de Sprague de Camp habla de que Lovecraft debió escribir alrededor de 100.000 cartas. Es un volumen considerable, y más sabiendo, como ahora veremos, las dimensiones de algunas de las cartas. Que algunas de las cartas son 10 y 12 páginas, manuscritas. o a máquina también, o sea que... Claro, eso sería... lo que conocemos de Lovecraft sería una 10ª parte o menos. Muchísimo menos, muchísimo menos. Pero bueno, después se han ido reduciendo esas cantidades, esas barbaridades, y Yoshi establece que hay alrededor de unas 30.000, que ya está, o sea, pero menos de un tercio de lo que decía el otro. De todas maneras, hay cartas y cartas, es decir, hay cartas que abordan temas interesantes, temas literarios, temas de su pensamiento, de cómo funcionaban las cosas en aquel entonces. Por un lado, en lo vital, y por otro, en lo editorial respecto a Lovecraft, cómo le surgían ideas, cómo iba de eso hay muchísimas, cómo iba desarrollando ideas, las otras que descartaba, cómo iba dando consejos a otros, cómo iba rehaciendo relatos ajenos, que eso es un trabajo que lo hizo muchas veces, también lo vimos aquí, reescribir relatos cobrando. Lo que no cobraba por lo suyo original lo cobraba por hacer versiones de otros. Y entonces vamos viendo toda una dinámica de carácter más íntimo, porque esto lógicamente no estaba pensado en la publicación. A ver, hoy hablar en el siglo XXI que estamos, en 2024, de una correspondencia, y eso es algo poco menos que anacrónico, ¿no? Que del Pleistoceno alto, o sea que yo me he carteado con mucha gente. Yo tengo un montón de cartas con Bueno Vallejo, tengo cartas con, qué sé yo, con Marsillá, con Lauro Olmo, con mucha gente, porque era algo habitual. Ya en mi época no era tan frecuente. Yo escribía porque yo sabía que a mí me interesaba lo que me decía Bueno, en concreto, mi primer maestro, mi gran maestro, y es con el que tengo más correspondencia. Pero no es lo habitual. O sea, yo con él tengo mucha, pero con los demás tengo menos, mucha menos. Entre todos los demás pueden sumar menos el conjunto de lo que tengo con Bueno. Y que mis cartas están en el legado de Buero en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Las de Buero las tengo yo, claro, lógicamente. Bueno, pero en esta época que no había prácticamente teléfono, el uso del teléfono era limitadísimo, no había forma de transportarse con rapidez, y menos Lovecraft, de un sitio para otro, las cartas eran imprescindibles, sobre todo para un personaje como él, para poder tener una vida social y para poder enriquecer y manejar todo lo que es su literatura, ¿no? Entonces sí que se ve desde ese prisma necesario. Las cartas eran un vehículo de información. O sea, cuando leemos Drácula de Bram Stoker, por ejemplo, es una novela epistolar, pero es que las cartas no eran extrañas, entonces eran muy frecuentes. Entonces eso hay que entenderlo para contextualizar cómo se produce esto que vamos a ver, que no es la totalidad ni muchísimo menos. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que con las cartas de Lovecraft hay muchas cosas repetidas. Porque, por ejemplo, si a un amigo le escribía sobre a Bernard Long, por ejemplo, sobre un relato que acaba de escribir, lo mismo hacía con Derleth, lo mismo hacía con Robert Bloch, pues básicamente lo que decían las 3 cartas es lo mismo, es repetido. Además, en el mismo momento, acabo de escribir tal cosa que no sé si funcionará, porque Lovecraft
tiraba mucho de la falsa modestia y todo esto. Y de pronto pues te encuentras entre corresponsales pues lo mismo, o en más, porque estamos hablando de una correspondencia, por otra parte, que no se conserva íntegra. De la correspondencia de Lovecraft tenemos mucho, hay mucho material. Yo sí publico un montón de volúmenes, y en la primera edición de Arkham House eran 23 volúmenes. Yo sí creo que lo ha dejado en una cifra relativamente parecida. Pero insisto, por un lado hay cosas muy reiterativas y por otro es que la correspondencia no se conserva íntegra, ni muchísimo menos. No conservamos todas las cartas suyas y tampoco, pero sobre todo suyas, pero tampoco las que él recibía. Él guardaba todo, lo cogía, lo guardaba todo, pero corresponsales suyos, no es que no lo guardaran ellos, sino su heredero o quien había estado con él cerca. Y esto es muy claro en un caso de los que vamos a ver. Pero dentro de las cartas, las ediciones que se han hecho en español, vamos a ver, hay cartas en muchos sitios. En libros misceláneos, aquí vimos unos cuantos, en su momento cuando fuimos revisando, que introducían artículos, poemas, cartas, alguna especie de relato adaptado que se había descubierto más o menos recientemente, algún escrito de tono literario, en fin, misceláneo. Y se incluían cartas. En algunas más numerosas, en otras ediciones más breves. Pero de forma sistemática, las cartas como tales no se han publicado en castellano nunca. Y hay dos formulaciones de hacerlo. Hay cartas de Lovecraft y correspondencia de Lovecraft. ¿Qué son las cartas de Lovecraft y la correspondencia de Lovecraft? Que es lo que vamos a ver a partir de dentro de un momento. Las cartas son seleccionadas, y en este caso además organizadas por temas, las cartas que Lovecraft escribió a otra gente de las que se conservan. Entonces, a mí me parece que con muy buen criterio han cogido, lo han organizado de forma... No sé si esto tendrá una edición americana, supongo, puede ser también inglesa, que es lo que se está traduciendo. No lo sé. En cualquier caso, aquí el que prologa y el que hace la edición es un señor español que habla de su trato con Joshi, el gran estudioso de Lovecraft. Ya vimos aquí su biografía en 2 tomos muy amplia y podemos ver muchas más cosas. También vimos en su momento algunas recopilaciones de él. También escritor de ficción, pero es el gran estudioso de Lovecraft. Este es el señor que ha sistematizado todo, el que ha ido viendo, y el editor habla, el editor español, de sus conversaciones con Joshi, que la ha ido orientando, le ha ido, pues esto, le ha aportado materiales nuevos, etcétera, etcétera. O sea que tiene una guía inmejorable. Entonces, lo que ha hecho es prescindir de repeticiones. Cuando hay 4 o 5 cartas que hablan de lo mismo, coger la más representativa o la más extensa, y si hay algún material adicional necesario en alguna de las otras que se ha desestimado, pues coger el trocito y hacer una nota diciendo que esto incluye esto. Bien. Estas cartas de Lovecraft, de momento, tenemos estos 2 tomos. HP1, Escribir contra los hombres, volumen 1, y Diario de sueños, volumen 2, cartas 2. Esto es lo que está publicado de momento. Naturalmente, esto tiene vocación de continuación. Esto parece ser que van a ser 4 volúmenes. El primero bastante más extenso que el segundo, y en mi opinión bastante más interesante también, donde ya digo, se van organizando por temas, aparte de añadir algún dibujito, como este, por ejemplo, este es el dibujo de Turlo por parte de Lovecraft, y aquí tenemos los temas de los que se va ocupando. La organización temática va de forma cronológica, pero atendiendo a temas. 1910-1921, un maestro y un discípulo. Aquí hay que hacer un comentario porque parece ser que hay cartas de corresponsales, no de él, desde esa época, 1910 y tal, pero no se conservan. Las primeras que se conservan son de 1919, de finales. Un maestro y un discípulo, porque estas cartas, estas primeras sobre todo, van dirigidas a un escritor como él, amateur, un escritor que iba intentando colocar cuentos, tal, y que le hacía bastante caso, que es Reinhard Kleiner. Y esta relación es muy importante porque este Kleiner lo que hace es fomentarle a escribir, y estimularlo, incentivarlo a escribir, sobre todo poesía. Con lo cual la influencia de este Kleiner resulta fundamental porque es fecundador de Lovecraft, le incita a desarrollar. Seguimos aquí con los años que nos vamos diciendo. El que camina entre las estrellas, Relatos extraños, Encerrado con los faraones, en Nueva York, viaje que hizo a Nueva York, Lovecraft, La Babilonia Negra, El despertar, Anteo, El espíritu de la revisión, en fin.
Una serie de temas que van ocupando, digamos, de forma genérica dentro de los años. No vamos a ir detallando los temas uno por uno, los títulos que van poniendo, pero fundamentalmente hay que entender que este volumen afecta a lo literario, sobre todo, al sentido de la literatura, al tema de venta de literatura, de comercialización de la literatura, a lo que a Lovecraft le parecía que estaba en manos de paganos, que consideraba que la literatura no se trataba como se debía, en fin. Y aquí tenemos otra versión del Cthulhu, sentado por el propio Lovecraft, un esbozo, y esto es el primer tomo. El segundo tomo, pues son sueños. Sabemos que diario de sueños, que Lovecraft era muy importante en los sueños. Él intentaba captar imágenes que había soñado, se levantaba y escribía. Dice la leyenda urbana, que yo no sé si será cierto o no, pero me lo creo, que lo onírico incluso se inducía al sueño para apuntar esto. El elemento onírico era muy importante para quebrantar el sentido racional con respecto al lector, para que este se sintiera más influido, más perturbado por lo que se le estaba contando en el relato. Entonces aquí tenemos otra serie de sueños, que son tantos como 22, que van apuntados en distintas notas, en distintos sitios, cuaderno de ideas y en otros cuaderno de ideas que es muy conocido, ahora hablaremos un poquito sobre él. Y entonces el sistema del libro es, hay una introducción a cada sueño, hay una imagen que lo acompaña, sea una portada del cuento que genera, sea lo que sea, y después viene el relato de Lovecraft del sueño, que muchas veces es más larga la introducción que el sueño en sí. Pero en cualquier caso es un material muy interesante, porque esto iba contándolo en carta, estos sueños, aunque estén repetidos en otros sitios, ya digo, desarrollado en el cuaderno de ideas y todo esto, lo explicaba en carta. Hoy he soñado tal cosa, esto me va a dar... El otro día soñé y me ha generado un relato, esta historia, que tal y que cual, y esto es lo que está comprendido en este Cartas 2. Esto en cuanto a sus cartas, las cartas de Lovecraft. O sea, aquí tenemos únicamente la direccionalidad de Lovecraft hacia los demás. Y después tenemos dos corpus de diferente extensión y de intensidad, que son, de momento, traducidos que nos podría haber más. Yo supongo que algún día saldrán a la luz las cartas de Lovecraft y Bernard Long, por ejemplo, que es de las correspondencias que se sabe más nutrida de materiales interesantes, de ideas, de desarrollos, de estructuraciones, de forma de entender la literatura, de forma de expresar la literatura. También con Robert Bloch tuvo una correspondencia muy útil, muy interesante, con Clark Aston Smith. En el primero que hemos visto hay muchísimas cartas con Aston Smith, que a mí me parece también un autor esencial, no muy conocido en España ni demasiado reivindicado al lado de otros, pero bueno. Pero tenemos dos corpus que son las cartas, la correspondencia entre Lovecraft y el otro escritor de turno, que son Robert Howard, el autor de Conan, entre otras cosas, y con August Derleth, que para muchos es un mal escritor, ¿qué tal? A mí me parece esencial para entender y para conocer a Lovecraft. Si él, no conoceríamos a Lovecraft. Pero son de distinta dimensión la correspondencia y también de distinta intensidad. Entonces, la correspondencia con Robert Howard la ha publicado Barsum en estos tres tomos que tengo aquí en la mano, primero, segundo, tercero, en edición de lujo, en tapadura que han hecho, y va, lógicamente, por año. Verano 1930, que es cuando inicia la correspondencia, verano 1932, tomo 1, y tenemos estas imágenes, como siempre Barsum, con estas imágenes tan bonitas de Huertel y tal, y aquí viene tomo 1, las fechas que comprende. Tomo 2, el más extenso, verano 1932, todo 1933. Aquí las caras de los dos, que aquí están mediadas, aquí aparecen en la contraportada, aparecen completas, en la ilustración está así en bicolor. Y después tenemos 1934, 1935, 1936, fecha en que se suicida Howard, y apéndices. Que aquí tenemos a Lovecraft sobrio, con su trajecito muy formal tal, y a Howard vestido de vaquero, que es lo que le gustaba, que es lo que era un tejano. Estos tres tomos que no necesito ir mostrando uno por uno porque no hay una ruptura, comprenden bastantes cartas como se pueden ver, pero faltan muchísimas. Por lo visto, según explican en la introducción y en distintos momentos de la obra, las cartas que conservaba Howard, es decir, las que había escrito Lovecraft, muchas desaparecieron. Después del suicidio de Robert Howard, de Bob Howard,
pues se sintieron destrozados, claro, como lógico y natural, sobre todo su madre y su padre, y se deshicieron de muchas cosas. Entre otros, quemaron, por lo visto, cartas no solo con Lovecraft, sino con mucha más gente. Pero aún así se han conseguido recuperar bastante el padre. De hecho, cuenta que el padre de pronto encontraba una caja y encontraba... mire, creo que esto le va a interesar. Hubo también una especie de... Eso se hace mucho en Estados Unidos, una especie de rastrillo que ponen cosas allí y en un chisme, en una mesa, en un cajón, había cartas. No, pues el tío las cogió, avisó a, pues no sé a quién avisaría, al que él sabía que estaba interesado en el tema, le pasaba el material y ahí están. Esto sí me parece una correspondencia muy interesante, porque aquí sí que hablan de muchas cosas, sobre todo de ámbito literario. Aquí, por ejemplo, literario, y no solo literario, también de pensamiento, filosofía, etcétera. Yo creo que en las cartas con Howard es una especie de compendio de todo el pensamiento de Lovecraft, está contenido aquí. Por ejemplo, aquí encontramos en la última etapa la admiración del joven, ya no tan joven, Howard Phillips Lovecraft, hacia los fascismos, donde él habla de las relaciones raciales, de las relaciones con los de otras razas, que ya sabemos que la cuestión racial para él era o sea, los negros todos eran seres inferiores, en fin, como se demuestra en sus relatos también. Él era un diletante, en cierta manera, Lovecraft, que adaptaba el mundo a su visión. O sea, Lovecraft hay que pensar que Lovecraft no escribía solamente pensando en el lector al que iba dirigido, ni en el editor, ni muchísimo menos, sino que él escribía para sí mismo. Pero tenía la intención, legítima por otra parte, de que ese pensamiento que al tanto le interesaba fuera extensible a los lectores. Es decir, yo hablo de una cosmogonía como la suya, con unos elementos tan particulares, tan personales, como lo está bien escrito, está bien planteado, era muy grandilocuente en el estilo, procuraba que no hubiera ninguna fisura. Se habla de cuando la llamada de Cthulhu, una de las narraciones más importantes de la mitología, por lo visto hubo un momento que él quería añadir un trocito que después no representa nada, una pincelada, y estuvo 7 años con el relato parado hasta dar con lo que quería hacer allí. Eso habla del perfeccionismo, habla bien, pero por otro, había cuenta del trocito que, de tu, bueno, y para esto se ha estado tanto tiempo para hacer esta chorrada, pero bueno, cada uno lo que es. Pero Lovecraft sabemos que era muy peculiar y su idea de las cosas está muy bien expresada aquí, en esta correspondencia. Y por otra parte también vemos la de Howard. Lovecraft es un hombre más sobrio, más introvertido, pero que en las cartas se explayaba. Bueno, aquí hay cartas de 20 páginas o de 25 páginas. O sea, y recordemos las cifras que dijimos, 100.000, 30.000 cartas, las que se quiera. Y de estas no eran escasas. De 20, 25, 30 páginas, es que eran muy frecuentes esto en él. Y él explicaba allí y copiaba cuentos y hablaba de ideas que tenía y tal. Pero vamos viendo que había una gran disparidad de pensamiento entre los dos. Sí, los dos les gustaba la literatura pulp, podríamos decir. Howard más centrado y menos prolífico, por supuesto, que Howard. Howard escribió un montón de cosas, muy recordado por Conan, pero escribió historias de piratas, escribió historias de boxeadores, policíacas, que también revisamos aquí en el canal, en su momento, hace ya, dice, ¿sabes? Yo no recuerdo cuánto tiempo, pero hablamos de las historias policíacas de Howard. No eran obras maestras, pero se dejaban leer muy bien. Por otra parte están los escritos de Krull, de MacMock, o sea, es una obra muy extensa y que de hecho, pues por ejemplo, yo me acuerdo de la Biblioteca del Laberinto, empezó a publicar sistemáticamente la obra de Howard, hasta que llegó un punto que ya no supo los relatos, los relacionados con los mitos de Cthulhu, tal. Pero después esto lo ha retomado también Barsum. Barsum sí que va sacando de vez en cuando, algunas con ya relatos conocidos en la Biblioteca del Laberinto, de Arellano, pero otras no. Y bueno, y va pues manejando los distintos registros y completando y añadiendo material a la amplia horquilla de Howard, dentro de ser unos mismos temas. Es decir, hay muchísimos escritos, pero siempre en relación con lo mismo. Es decir, no se espere de Howard, que voy a decir yo, un relato gótico, arouso, siniestro, no sé, un pensamiento filosófico, tal, que a veces subyace, pero muy en lo profundo, ¿no? A él le interesaban otras cosas, a él le interesaba la acción física, las aventuras que tuvieran un ritmo trepidante, que sucedieran cosas tras otras, los tipos musculosos, los guerreros. Eso a Lovecraft le importaba 3 pepinos.
como sabemos de sobra, claro. Entonces, esto sí se va viendo un poco en los escritos de uno y otro. En las cartas, me refiero. En las cartas, lo que se dicen, pero coinciden en cierta apreciación a la literatura como un arte muy noble, como un arte que están haciendo ellos del futuro, que la gente no está valorando en su justa medida, pero que lo hará. Y vamos viendo también que hay discrepancia en ideología. O sea, Howard para nada era tan reaccionario como Lovecraft. Lovecraft era un tradicionalista en grado extremo, en grado absoluto. O sea, Lovecraft en su forma de vestir, en su forma de vivir. Cuando se casó, cuando después dejó de estar con la mujer, con su tía, cuando fallece su tía, acabóse, ¿no? Y después la forma de escribir. Tuve por un lado los escritos de ficción, que a veces parece hasta repipi, ¿no? Muy rápido, muy. Y después las cartas también ves que es un señor que tiende a la grandilocuencia, que tiende a la escritura florida, a un estilo, podríamos decir, elevado, que eso hoy por lo que se ve es como algo un poco fútil, un poco vacuo, un poco güero, ¿no? Pero bueno, también estamos hablando de otra época, pero bueno, Lovecraft era así, Howard no era tan así. Howard era una persona muy expansiva, parece ser, pero también que se recomponía mucho la cabeza, se le daba muchas vueltas a las cosas, interpretaba lo que le sucedía no siempre en la línea de lo adecuado, y también tenía, igual que Lovecraft, una progenie, unos padres, su madre en el caso de Lovecraft, muy potente y con mucha influencia en la vida de su hijo, ¿no? De sus vástagos, porque Howard también, y Howard se enamoró, Howard tuvo un amor muy importante, pero él aún así no terminaba de entender la vida y pues terminó quitándose en medio de 1936. Y en estas cartas vemos también el sentimiento que Lovecraft siente ante la desaparición de su amigo y la valoración que hace de su obra en esos apéndices que hemos visto que están en el libro. Y para concluir el vídeo, el último tomo, el último corpus que queda, que es como dijimos, con August Derleth, que es este tomo, donde está completa la correspondencia entre los dos. Las cartas de los dos, o sea, están los dos lados. Aquí ocurren varias cosas. Una, por un lado, las cartas son mucho más cortas en general, algunas no, pero la mayoría, porque son de tema fundamentalmente comercial, porque Derleth ayudó a Lovecraft a publicarlo. Ahora hablaremos un poco de la consideración de Derleth, en mi opinión, muy injusta, pero bueno. Soledad necesaria se llama el libro. Soledad necesaria para escribir cartas, hay que estar solo. Si estás haciendo cosas con otro, no vas a estar escribiendo cartas, ¿no? Bueno. Eso por un lado. Por otro, digo, otro motivo de la brevedad de las cartas es que Derleth, al contrario que Lovecraft tenía que estar su tiempo, tranquilamente. Si se tenía que estar 4 años para escribir un rato, pues se lo estaba. Derleth tenía que escribir constantemente porque publicaba muchísimo. Derleth era un escritor muy vendido en su tiempo. Sobre todo historias policíacas como la de Solar Pons, que fue una serie brillantísima, que también mostramos cuando hablamos de Derleth, en 2 tomos que tengo de Arkham House, de su editorial. Pero es que aparte de lo mucho que escribía y de lo mucho que publicaba, era editor de otra gente. Él creó la editorial Arkham House y fue el primer editor sistemático de Lovecraft. A mí me parece Derleth una figura esencial. Derleth en 1926 le escribe una carta, habiendo leído un relato suyo de Lovecraft en un pulp, en una revista. Le escribe una carta diciendo que el relato lo ha impresionado, que este relato es de primerísima magnitud, pero ¿qué es esto? Esto me ha tirado los palos sombrados, esto es un relato extraordinario, y Lovecraft le contesta. La carta de un lector interesado, entusiasmado, a un escritor, y este le responde. Y ahí se inicia la correspondencia. Y vamos viendo cómo van hablando de relatos, cómo van hablando de cómo dirigir su carrera, sobre todo la de Lovecraft, que Lovecraft era el mentor de Derleth, no al revés. Pero Lovecraft era más de dar consejos que de llevar él a la práctica lo mismo que él recomendaba. Entonces, a Derleth le decía una cosa, pero después le hacía otra. Y Derleth aprendió sin duda muchísimo de Lovecraft. Y lo admiraba tanto que decidió hacer una editorial para publicar a Lovecraft. Y así lo hizo. Y aquí es donde empieza lo que la gente considera mal de Derleth. Porque es verdad que Derleth prácticamente sí había hecho algún relato de la mitología de Cthulhu y tal y cual, en la línea de su maestro, porque es autorreconocido por los dos, eran maestros y discípulos, podríamos decir.
Pero él se dedicaba a otros relatos de otra índole y en cantidades importantes. Fallece Lovecraft. Y Derleth, aparte de lo que ha ido publicando, tiene conserva el cuaderno de ideas que está publicado de Lovecraft, y él piensa al contrario que Lovecraft. Lovecraft pensaba que el inicio del relato era pues como la chispa que enciende la mecha para que se vaya recorriendo la mecha y después haya la explosión final. O sea, todo el proceso de redacción y el estampido final era lo que componía cada relato, por breve que fuera. Mientras que para Derleth lo importante era el inicio. Una vez que empieza el relato, ya va corriendo solo, va desarrollándose solo, entonces es cuestión de hacerlo y plasmarlo. ¡Pam! Entonces es verdad que el de las ideas de Lovecraft, del cuaderno de ideas de Lovecraft, saca algunas. Sí, saca algunas y las desarrolla en relatos que no parece en ocasiones que tenga mucho que ver con lo que iba el pensamiento original del maestro, porque ya sabemos cómo más o menos cómo pensaba y cómo funcionaba Lovecraft. Pero Derleth lo hace entendiendo que él que él somete su voluntad a la del otro y lo firma siempre. Y en este orden, eso me parece importante, Lovecraft, Derleth. Después, con el tiempo, muchas de estas cosas el Lovecraft lo han puesto en pequeñito y debajo porque se sabe que era más original de Derleth que de Lovecraft todo. Porque de una línea, de una idea, sacaba un relato de 12 páginas. Entonces, claro, ¿dónde está la originalidad de Lovecraft, no? Entonces esto ha desvirtuado mucho, que si Derleth la mitología la desprestigió, que si Lovecraft ha caído en descrédito un poco porque Derleth, que era mucho peor escritor, dicen. Bueno, dicen, a ver, es muy diferente. Lovecraft tiene una cosmogonía y una forma de entender el mundo que, afortunadamente, en muchos sentidos, prácticamente imposible igualar, porque este es un señor que era un anacronismo, este señor vivía fuera de su época. Era una especie de Quijote, pero pesimista. Más pesimista, porque el Quijote no era tan pesimista. Pero Lovecraft tiene una forma de entender las cosas que la cabeza tiene que ser una jaula de grillos. Y estas cosas que conocemos, escritas, los relatos, las poesías, los ensayos, que algunos ensayos son para echarles de comida aparte. Dices tú, pero este hombre, a ver, tú lo estás leyendo, a mí por lo menos siempre me da esa sensación. Y lo ves muy coherente, lo ves muy bien, pero después lo piensas fuera de la lectura, o sea, una vez ya concluida la lectura, y tú, este tío está chalado, este tío, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué me está contando? Esto es un disparate, no tiene más. Sobre todo no los escritos de ficción, sino me refiero a lo otro, a lo del pensamiento, a las cosas, y en parte en las cartas también, ¿eh? Una forma muy, muy rigurosa de hacer las cosas, demasiado estricto, ¿no? En muchas cosas, en la comprensión hacia los demás, la empatía no era precisamente uno de los fuertes de Lovecraft, mientras que Derleth sí lo era. Derleth era una persona, pues por eso consiguió publicar y que se diera a conocer a Lovecraft, y muchos más, porque él publicó, no me acuerdo si son alrededor de 300 libros, como editor, invirtiendo él y haciendo que funcionara la literatura de este género tan desconsiderado, tan mal visto en la época. Y él esto consiguió superarlo. Y en mi opinión, Derleth es tan esencial para conocer a Lovecraft como los mismos relatos de Lovecraft. Porque sin Derleth no hubiéramos conocido apenas nada, hubiéramos conocido, pues no sé, 18 relatos, 5 relatos, 8 relatos, no más de 20 y quizás bastante menos. Con Derleth hemos conocido prácticamente la totalidad de lo que escribió con vista a ser publicado literariamente. No me refiero a las cartas. Pero aquí, aparte de estas consideraciones, cómo Derleth también le anima, como tal, y cómo los alecciona a Derleth, hay sobre todo esa combinación de, podríamos decir, casi que comercial, ¿no? Del editor, el escritor, las condiciones del escritor. Tú debes hacer esto, August, tienes que no le llamaba August, pero bueno, sabéis que le ponía apodos a todos los miembros del círculo, a sus amigos les llamaba de una manera pues extravagante, de acuerdo con ciertos términos mitológicos, artúricos, de su propia mitología y de otras cosas, pero en definitiva le decía, August, no haga esto, haz lo otro. El otro decía, sí, maestro, sí. Y hacía lo que le salía de las narices. Muchas veces seguía los consejos de Lovecraft, muchas, pero otras no. Otras se da cuenta de que así no se podía ir por el mundo. Pero en el caso de la correspondiente te das cuenta de la admiración y el afecto y el respeto inmenso de Derleth hacia Lovecraft.
en estas cartas que a mí me parecen muy interesantes, al igual que las de Hogwarts, el cruce de impresiones, siempre en un trato de muchísimo respeto, de muchísimo aprecio recíproco, incluso cuando hay situaciones o aspectos de lo que hablan que discrepan, nunca hay acritud, no hay una amargura ni un enfrentamiento jamás. Pues a ver, yo pienso otra cosa y te lo digo, pero te lo digo bien. Y tú me contestas en igual sentido, ¿no? Y te da también idea del talante de los corresponsales, ¿no? De cómo pensaban, de cómo actuaban, no solo con respecto a su relato tal, sino en su vida, en su existencia, podemos decir. Bueno, y ya vamos demasiado extenso con esto, con lo cual vamos a cerrar este vídeo, puesto que ya he mostrado lo que quería mostrar. Derleth, Lovecraft o Hogwarts, siempre con Lovecraft de corresponsal y las cartas de Lovecraft que mostramos al principio. A mí me parece un material muy interesante, de primerísimo orden, para completar esa afición que tanto conocemos, que tanto apreciamos y que tanto nos divierte y tanto nos aterroriza, ¿no? En el momento de acceder a la lectura. Y esto es lo que hemos venido a mostrar hoy. Si ya conoces todo esto, pues ya sabes de qué te estoy hablando. No quiero entrar en detalles porque tampoco... Imagínate si me pongo a glosar aquí carta por carta lo que nos podíamos reír, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Pero, bueno, ha sido pues un poco comentar 4 pinceladas de cada uno de estos libros que creo, insisto, que son unos libros muy importantes para conocer toda la realidad de Tulu y todo lo que hay alrededor. Y si no lo conoces, pues tiene ocasión y te interesa el tema. Si no te interesa el tema, te aconsejo que lo apartes, que lo alejes, porque te va a aburrir como una ostra. En cambio, si te interesa, vas a encontrar cosas, vas a encontrar elementos que te van a distraer mucho. En cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, que te suscribas, que sabéis que esto es muy importante para YouTube. Y nada, pues gracias por la compañía siempre y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.